Ya. Espérame, es que se me perdió el mouse aquí. Como que no puedo. Me quedó una pantalla puesta en el medio y no puedo manejar esto. ¿Qué puede ser, Javier? ¿Sí? Conectar allá. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se me perdió el mouse. ¿Lo tiene conectado, padre? Sí. Mire, yo estoy seguro que estas cosas son del demonio, que muchas veces le encanta la tecnología y se mete, ¿no es Ah, cierto?, no, para que uno harto. no tenga la tranquilidad. Pero ¿cómo puedo sacar esto de la reunión? Me pone aquí que se está grabando y tengo que borrar el entendido. Ya no, está bien, entendido. Aprieta entendido. A ver, dejar de Eso compartir. es por un tema de seguridad. Cuando uno graba, se le informa a todo el mundo y todo el mundo tiene que decir que está de acuerdo. Por eso tiene que darle clic en entendido. Sí, pero como no tengo mouse, ¿cómo lo hago? Pero tiene que mueva más el mouse. Tiene que estar el mouse en alguna parte. ¿No? Puede ser. ¿Ah? O sea, de hecho tengo la barra que está abajo, la tengo metida en la mitad de la pantalla. Ya, Comparte hacemos de el nuevo. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ya tiene el mouse? Tampoco apareció el mouse. Ahí, ya. ¿Ustedes ven la pantalla, no? No, usted lo ve ahora. Antes sí, cuando estaba compartiendo, sí, pero ahora no. Uy, qué rara esta cosa. Ahora sí. Y ahí está el mouse. Lo vemos Sí, aquí todo. está el mouse, pero cuando le pongo play a esta cosa, Ahí también está el mouse. no, yo perdí el mouse. Estaba recién, bájale un poco. ¿Va? Es que recién lo vi. No, no está. Pero bueno, vamos a ver si esto avanza. Ya lo avanzo con las teclas nomás. Está bien. Bien. A ver, los quiero invitar a que podamos, ¿no es cierto?, centrarnos en qué parte de la misa estamos. ¿Ah? Recordar, ¿no es cierto?, que la Eucaristía tiene cuatro partes fundamentales. ¿Ah? Vimos en primer lugar, ¿no es cierto?, lo que son los ritos iniciales, ¿ya? Que justamente todo lo que pasa al comienzo hasta, ¿no es cierto?, antes de la lectura, hasta la oración colecta. Cuando tomamos, centrémonos cuando tomamos primera vez, tomamos asiento. Después, ¿no es cierto?, vimos lo que era la liturgia de la palabra, que son todas las lecturas del Antiguo Testamento. Pensemos en un domingo, ¿no es cierto?, con el Salmo, segunda lectura, Evangelio, homilía, profesión de fe y oración universal. De ahí, ¿no es cierto?, volvemos a tomar, volvemos a tomar asiento, hacemos la presentación de los dones, y ahora viene, ¿no es cierto?, lo que es la liturgia eucarística. ¿Ah? Entonces, yo voy a ver, ¿no es cierto?, en hoy día, por eso les mandé el documento del número 72 al número 89, ¿ah? Que justamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver ahora. Entonces, los quiero invitar a que nos centremos en esa parte. Y esa parte, mira, de nuevo, ahí, ¿ya? El desarrollo, podemos decir el cómo, ¿no es cierto?, se desarrolla, tiene tres partes también. Si la Eucaristía tiene cuatro partes, esta parte de la liturgia eucarística tiene tres partes también dentro. El cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, la liturgia eucarística, toda la parte, ¿no es cierto?, de la consagración. Primero, la preparación de los dones, que se presenta al altar, el pan y el vino y el agua. Después la plegaria eucarística, que es la palabra, ¿no es cierto?, Eucaristía, es acción de gracias, entonces es la gran acción de gracias que hacemos ofreciéndole al Señor, ¿no es cierto?, ofreciéndole al Padre, al mismo Jesucristo. Y por último, ¿no es cierto?, lo que es la fracción del pan y la comunión, ¿ah? Donde recibimos el cuerpo de Cristo. Estas tres partes son las que componen justamente la liturgia eucarística. ¿Ah? Y como decía, van desde el número 73 al número 89 en ese documento que, si Dios quiere, Javier va a poder mandar ahí, ¿no es cierto? Ya lo, ¿Pudiste mandar? ya lo envié. Ya. Entonces, los que quieran descargarlo, justamente es bien interesante poder, ¿no es cierto?, descargarlo para justamente poder
ir revisando los números los que quieran. Entonces, los quiero invitar a que entremos primero, ¿no es cierto?, a esta primera parte que es la preparación de los dones. Acuérdense que estamos preparando, uno tiene que imaginarse, por eso es que voy a adelantar un poquito, pero en un momento decimos, este es el Cordero de Dios. Estamos preparando un sacrificio, ¿ya? Entonces, al preparar este sacrificio, como en todo sacrificio, hay que disponer esos dones para que se realice este sacrificio. Que en la misma consagración, nosotros se va a convertir este pan y este vino en el cuerpo y la sangre del Señor para ofrecérselo al Padre como sacrificio, como el Cordero que quita los pecados del mundo. Entonces, viene esa primera parte, ¿no es cierto?, que es la preparación del altar, ¿no? Eso está en el número 73 de la introducción al misal romano. Y en el altar, que tiene que ser el centro de la liturgia, y aquí destaco un punto, ¿ah? Me acuerdo una vez una señora que me dijo, padre, qué falta de respeto hacemos porque muchos de nosotros nos sentamos dándole la espalda al sagrario, ¿ya? Y yo le dije, lo que pasa es que hay que imaginarse que cuando estamos celebrando la misa, el sagrario no debiera estar con el cuerpo de Cristo, porque lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que se tienen que disponer, ojalá, si pudiéramos, ¿no es cierto?, en una comunidad más pequeña se puede hacer, las comuniones, las hostias necesarias para que todo el mundo comulgue, ¿ya? Aquí hago un paréntesis, el sagrario tiene una doble finalidad. Por un lado, es la reserva de las comuniones que quedan para que podamos adorar, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, como lo hace la pastoral de salud, ¿no es cierto?, y vida, es llevar la comunión a los enfermos. Entonces, durante la Eucaristía no debiera haber comuniones en el sagrario. Entonces, no es que le estemos faltando el respeto al Señor porque estamos dando la espalda a los que están sentados al lado del sagrario, sino que el altar es el centro de la celebración porque ahí se va a hacer el sacrificio. Entonces, en el altar se coloca, ¿no es cierto?, el corporal. Vamos a mostrar más adelante una lámina donde vamos a mostrar qué es lo que es cada una de estas cosas. El corporal, el purificador, el misal, el cáliz, la patena, ¿ah? Que todos esos elementos deben estar por anticipación puestos en la creencia para que las podamos traer. Alguna vez nos ha pasado, ¿no es cierto?, que el pobre sacristán se le ha olvidado, ¿no es cierto?, la hostia, y hemos tenido que poner una pausa en la misa o ha faltado a nosotros algún pañito y hay que ir corriendo a la sacristía. Por eso que los sacristanes hacen una labor muy, muy importante de disponer todo, ¿no es cierto?, para que esté en la creencia. Entonces, ahora veamos una lámina, ¿no es cierto?, cómo se ponen estos nombres que pusimos aquí, ¿ya? Si hay alguna pregunta, yo no los alcanzo a ver a todos, ¿ah? Entonces, no sé cómo hacerlo. A lo mejor dejemos las preguntas para el final, para que podamos, ¿no es cierto?, avanzar, porque si no nos vamos tenemos poco tiempo, entonces para que no atrasarnos tanto. Creo que Entonces, si hay alguna pregunta, las pueden ir ¿cómo? escribiendo por chat también. Eso, ¿ya? Y después las podemos ir respondiendo cuando ya salgamos del compartir. Entonces, ustedes han fijado que los diáconos, Javier, Samuel, cuando viene Pepe también, o cualquier otro sacerdote, preparamos, ¿no es cierto?, el altar. Entonces, lo primero que se pone es lo que se llama ese pañito cuadrado grande, que tiene un doblez de una manera propia que se llama corporal, ¿ya? Sobre el corporal se pone, ¿no es cierto?, el cáliz, el purificador, la palia, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, ahí no alcanzo a ver lo que dice que al lado dice un pañito que me tapan las imágenes del lado, no lo alcanzo a ver, pero ese se pone un poquito más allá porque es para el purificador. Y el cáliz se pone, ¿no es cierto?, se arma de esa manera, se pone la copa, después se pone el purificador, se pone la patena, se pone la hostia, se pone la palia, que es un cartoncito que cubre todo esto, y encima el corporal. O sea, se pone todo al revés como se va a poner en el altar, ¿ah? Para que uno vaya sacando de arriba hacia abajo y después poder poner el vino dentro del cáliz. Aquí puse algunos objetos litúrgicos porque a muchos de ustedes les toca, ¿no es cierto?, de repente ayudar a la misa y es importante que tengamos, ¿no es cierto?, en vista los nombres de las cosas, ¿ah? Muchas veces, ¿no es cierto?, uno puede confundirse el cáliz con el copón, ¿ah? El cáliz es una copa que no tiene tapa y el copón generalmente tiene tapa, ¿ah? También nosotros tenemos como unas bandejitas que se llaman patena, que es igual que la patena donde se pone la hostia que se pone en el cáliz. Entonces el pañito es el corporal, el platito redondo, ¿no es cierto?, es la patena, la hostia, las velas, ¿no es cierto?, las vinajeras, ¿no es cierto?, no son, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama la
en la ensalada, ¿cómo se llama lo que ponemos el aceite y el vinagre? Usa, Vinagreras. ¿Ah? arcusa. Vinagreras. Las Vinagreras. ¿ya? O Son arcusa. vinajeras, porque es del vino. ¿Ah? Después está el purificador, el misal, la palia, el lavabo y el manutergio, ¿ah? Que es el pañito que ocupamos para secarnos, que aquí tenemos unas toallitas. Lo digo esto para que les quede como resonando, ¿no es cierto?, los objetos litúrgicos. Volvamos entonces a la preparación de los dones. Javier, una pregunta. Me tapa la mitad de la pantalla las personas que están ahí. Yo no puedo sacarlos, ¿o no? Hay que cambiar la vista, Es que como no tengo mouse, pero qué raro que tenga mouse. se borró. No, pero es que tiene pantalla extendida por casualidad. ¿Cómo? ¿Tiene otra pantalla conectada? ¿No? Solo el computador. ¿Sí? Que Es no, muy raro lo esto. podemos controlar acá. No. Voy a salirme a ver si Lo puedo otro sería arreglarlo que y vuelvo, ¿ya? que me mandara el archivo a mí y yo lo proyectara. Es que déjame ver aquí si puedo. Ahí quité estoy corriendo aquí las cosas para ver si puedo. Ahí está el mouse. Sí. De hecho, voy a correr esto para abajo. A ver si puedo. Voy a cambiar la Ahí. vista. Puedes cambiar la vista ahora que tienes mouse. Claro. Pero es que no me aparece la vista. Arriba a la derecha. O donde aparecen las pantallitas, aparecen unos recuadros, y si pone uno solo, le va a aparecer solo el que está hablando, padre. Esa es la No, es vista que ¿sabes lo normal. que pasa? Es que está muy loco esta cosa porque tengo la barra que está abajo, la tengo en la mitad de la pantalla. Pero puede moverla con el mouse. Pero su mouse se mueve, ¿ah? Si ahora Sí, tiene sí, mouse, ahora puede estoy moverse. viendo algo aquí. A ver, vamos a ver si ahora puedo. Ya, ahí me quedo mejor. Ya, ahí vemos todas las cosas. Ya, ahí lo voy a manejar con las flechitas del teclado nomás. ¿Ya? Bueno, la preparación de los dones aparece, ¿no es cierto?, en esta introducción al general misal romano, en los números 73 al 76. ¿Ah? Es importante, ¿no es cierto? Y esto muchas veces nos pasa cuando una persona tiene misa en un colegio, que llevamos al altar, ¿no es cierto? Muchas cosas que a veces no corresponden al momento del ofertorio, ¿ya? Eh, no sé, yo he visto pelotas de fútbol, zapatos, ¿no es cierto? Los cuadernos, los libros en los colegios. Entonces, solo se llevan al altar los dones que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor y la colecta, que es lo que nosotros ofrecemos, ¿no es cierto? Que no se pone sobre el altar, sino que se pone a los pies, ¿no es cierto? Y mientras tanto se puede, ¿no es cierto?, entonar un canto. Muchas veces nos puede tocar también misas en silencio, que, ¿no es cierto?, nos ayudan también a tomar sentido lo que estamos haciendo. Entonces, la preparación de los dones es que se lleva al altar lo que se va a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando hay incensación de los dones en el altar, ¿no es cierto?, y de la cruz, es para significar que, acuérdense que cuando Jesús nació, los reyes magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro es por la realeza, el incienso es por la divinidad, ¿ah? Reconocer la presencia divina en lo que estamos haciendo. Y bueno, explico al tiro la mirra, que era un aceite que significaba y se utilizaba para sanar, para curar. Entonces, cuando nosotros ponemos incienso en el altar, ¿no es cierto?, en la cruz, en los ministros, ¿ah? Es para significar, ¿no es cierto?, que estamos ofreciendo algo sagrado, ¿no es cierto?, a Dios. ¿Ah? Sube hasta la presencia de Dios, también se inciensa, ¿no es cierto?, a los ministros y a los fieles, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿ah? Que en ese minuto está celebrando. Después de eso, ¿no es cierto?, viene lo que es el lavado de las manos. ¿Ah? Aquí yo siempre hago una pregunta. ¿Ah? Muchas veces me han dicho, y cuando iba a los colegios a hacer la catequesis, les preguntaba a los niños, y me decían, es que es igual que Pilato, justo antes de entregar al Señor, ¿no es cierto?, se lavó las manos. ¿Ah? Podría ser una interpretación un poco difícil esa, pero ¿ah? La intención del lavado de las manos quedó, ¿no es cierto?, de la antigüedad, porque en la antigüedad la ofrenda que nosotros presentábamos no era a lo mejor
una moneda, un billete, algo que nosotros diéramos, sino que eran los bienes de la tierra. Entonces, o le traían, ¿no es cierto?, una gallina al sacerdote, o le traían un poco de fruta, de verdura, y el sacerdote tomaba todo esto y lo llevaba, ¿no es cierto?, al altar, ¿ah?, como un signo que se ofrecía a la colecta, que era para el bien de la comunidad. Los que no tenían comida, el sacerdote lo repartía, ¿ah? Entonces, quedó un signo de purificación. Y nosotros justamente le hemos dado un sentido más espiritual, signo de purificación interior, y se realiza a un costado del altar. Yo me acuerdo cuando hicimos el curso de ministro, les decía, y Samuel veo que está ahí presente, ¿no es cierto?, que siempre me ayuda cuando estamos en el lavado, ¿no es cierto?, me dice una palabra que me obliga, ¿ah? Porque uno dice una oración en secreto. Hay varias oraciones en secreto que uno dice en esta parte de la liturgia eucarística. Entonces, lávame, Señor, de mis culpas, que yo limpio de mi pecado, ¿ah?, de todo pecado. Y Samuel, perdón que lo diga Samuel, ¿ah?, pero me dice amén, es decir, así sea, ¿ya? Entonces, es muy importante que le damos como un sentido espiritual a ese momento que quedó de la antigüedad, justamente, que era el lavado y preparándonos, ¿no es cierto?, hasta las manos para celebrar este sacrificio. Después de eso, viene la oración sobre las ofrendas. Aquí hago una pausa. Hay 3 oraciones que se llaman oraciones eucológicas y que son 3 momentos muy importantes en la Eucaristía. La primera es la oración colecta, ¿ya?, que como lo dijimos en su momento, es la oración que reúne todas las oraciones que traemos en nuestro interior. La segunda es la oración sobre las ofrendas, que generalmente dice una cosa así como: Padre, te ofrecemos esto que tenemos aquí para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. O unimos nosotros nuestras intenciones, hacemos algo que se una a esas ofrendas que estamos presentando. Y la tercera es la oración después de la comunión, que se llama postcomunio, y que justamente es una acción de gracias. Te damos gracias, Padre, por los regalos que nos has dado y te pedimos que se conserven en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esta presentación de los dones termina justamente con esa introducción, con esa oración que ya nos prepara. Y aquí hago un alcance bien importante. ¿Cuándo me pongo de pie? Muchas veces la gente me pregunta, y yo lo he estado diciendo hace un tiempo, que justo antes de hacer oren en manos, porque para que este sacrificio sea mío y nuestro, no se sagrado a Dios Padre Todopoderoso, ya tenemos que estar de pie. Yo lo expliqué en una catequesis anterior que tuvimos, de que nosotros venimos de una tradición judía, y el judío siempre reza de pie, reza con todo su cuerpo. Entonces, todas las oraciones en la misa son de pie. Uno no reza el Padre Nuestro sentado. Uno no reza, ¿no es cierto?, las oraciones vocales, me refiero, ¿ah? Entonces, para esta oración ya tenemos que estar de pie. Entonces, justo antes de que decimos, oren hermanos, para que este sacrificio, que es la Eucaristía, que es mío y también de ustedes, sea agradable, ya tenemos que estar de pie. Muchas veces la gente piensa que dice, levantemos el corazón y ahí nos ponemos de pie. Ahí ya pasó esta oración. Eso viene después ya en la plegaria eucarística. Así que voy respondiendo a lo mejor algunas preguntas que pueden ir surgiendo, ¿ah? Entonces, esta oración concluye la presentación de los dones. Y la asamblea, como dice ahí, hace suya esta oración uniéndosela con el amén. La gente, ¿no es cierto?, todos decimos amén, y el amén, si uno si uno busca una traducción, dice así sea. Entonces estamos diciendo lo que está diciendo el sacerdote, que así sea y así lo vivimos. A lo mejor alguna pregunta, si hay ahora, podemos hacer una pausa porque es la primera de las 3 partes que tenemos que ver. ¿Hay alguna pregunta o la dejamos para el final? Bien. Sigamos entonces. Ahora entremos a la plegaria eucarística. Muchas veces me ha tocado escuchar que la gente dice, no, pero es que a misa siempre igual, no, el sacerdote repite siempre lo mismo. Miren, yo los invitaría, no podemos hacerlo ahora, pero que en algún minuto ustedes se puedan acercar a lo mejor a la sacristía y mostrarles, uy, aquí me salió un cartel aquí, el resumen de la reunión está desactivado. Javier.
Dice que hay aplicaciones que están accediendo a la transmisión. Voy a salir de aquí, voy a dejar de compartir. Uy. Uy, ahora sí que se complicó la cosa. Javier. Aló. Estaba muteado, perdón. ¿Qué pasó? No entiendo. Es que me salió un afiche en la mitad de la Ah, no, pantalla no de algo importa ese de ficha, resumen. estoy tratando de solucionar el problema que no se pueden compartir los archivos por chat. Entonces, por ahí di una opción a lo mejor que no ese archivo, pero no tiene ninguna importancia, no olvídelo. Ah, ya. Lo sacamos, lo sacamos. Sí. Bueno, estaba explicando yo que muchas veces me toca, ¿no es cierto?, que la gente me dice que todas las misas son iguales, ¿no? Me encantaría, ¿no es cierto?, poder mostrarles el misal y darnos cuenta que así como plegarias eucarísticas, que es el momento de la consagración, hay 4 principales, que son las que ocupamos comúnmente. Después hay 2 plegarias eucarísticas sobre la reconciliación, que yo las he rezado ahora justamente porque hacen sentido de la violencia, de la guerra, invitan a la paz. Después hay 3 más, ¿no es cierto?, que son con sentido de la iglesia. ¿Ah? Entonces, ustedes sacan la cuenta, ya llevamos 9. Y hay 3 más que son especialmente para celebrar misas con niños, que yo muchas veces, a lo mejor se han dado cuenta los fines de semana, tomo esas plegarias de niños porque tienen un lenguaje mucho más sencillo y pienso que algunas veces vienen algunos niños, entonces como todos tenemos que tener corazón de niño, muchas veces las tomo. Entonces, si vamos sumando, ya tenemos 12 plegarias, 12 maneras distintas de realizar la consagración. Entonces, cuando una persona a mí me dice, son todas las misas iguales, yo digo, esta persona no escucha nada cuando estamos celebrando la Eucaristía, porque primero, la oración colecta todos los días es distinta. ¿Ah? Todos los días uno puede tomar y trato de tomarlas distintas. Los prefacios son todos distintos también. Tenemos una cantidad inmensa. Las plegarias eucarísticas ya tenemos 12. Es cierto, el Padre Nuestro se reza en la misma parte, la consagración es más o menos lo mismo cuando se ponen las manos, se dicen las mismas palabras de consagración, porque son las que realizan el sacramento, pero las oraciones, las introducciones que estamos diciendo, lo que le estamos diciendo a Dios es siempre distinto. ¿Ah? Entonces uno puede, tiene una riqueza gigante el misal romano, ¿no es cierto?, que nos ayuda a que podamos celebrar muchas misas distintas. Entonces, lo digo porque ahora vamos a entrar en lo que es la plegaria eucarística, que ya tenemos 12 plegarias distintas para celebrar la misa. Y como dice ahí, es el centro y la cumbre de toda la celebración. ¿Ah? También hay gente que me pregunta y me dice, bueno, padre, ¿y cuándo? ¿Cuándo es cuando el Señor Jesús se hace presente en el altar? Yo no le puedo decir, ¿no es cierto?, que en este minuto, 35 minutos, 40 segundos, ahí se hizo, porque es toda la plegaria. Es verdad que si yo saco las palabras de la consagración, no las digo, no presento pan y vino, no hago, ¿no es cierto?, la plegaria eucarística, no hay Eucaristía, no se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Por ejemplo, los diáconos, cuando celebran una liturgia de la palabra, que pueden hacer lo mismo, ritos iniciales, después pueden leer la liturgia de la palabra, ellos como no pueden hacer consagración o un laico, ¿no es cierto?, una liturgia, ausencia de sacerdote, justamente saltan desde las peticiones al Padre Nuestro porque ya van a estar prontos a dar la comunión. Justamente sacamos toda esta parte de la plegaria eucarística. Entonces es el centro y la cumbre de la Eucaristía, no de la liturgia, ¿ah? De la Eucaristía. Después, el sentido de esta oración, que es larga, es que toda la asamblea se una con Cristo en una sola alabanza. Y si ustedes, yo los invito a que puedan escuchar el prefacio. Por ejemplo, hoy día justamente el que celebramos decía algo parecido, no me lo sé de memoria, pero decía, aunque tú no necesitas nuestras alabanzas, nosotros queremos hacerlas que broten de nuestro corazón. Entonces, es bonito que uno diga, estamos conversando con el Señor. Entonces, la idea es que el sacerdote que preside, en nombre de toda la asamblea, ¿no es cierto?, alabemos a Cristo, ¿no es cierto?, nos unimos con Cristo para hacer una alabanza a Dios Padre, ¿no es cierto?, por las maravillas que hace y por la ofrenda del sacrificio que vamos a celebrar. Entonces así comienza, y por eso dice, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón,
lo tenemos levantado al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Así comienza con lo que se llama el prefacio. Uy, de nuevo no puedo avanzar aquí. Javier. ¿Qué puedo hacer yo? Lo No, que no antes de puedo hacer es que avanzar. me mande la presentación y yo la presento, pero yo no. A ver, aquí se liberó. Ya, vamos, aquí se liberó. Esto es el demonio, ¿ah? El demonio le encantan estas cosas de meter ahí como, bueno, usted no esté tranquilo. Bueno, aquí es cómo se desarrolla la plegaria eucarística. ¿Ah? Esto es como una síntesis, no podemos verlo todo porque tendríamos que hacer casi un curso de esto mismo. Entonces, esto es lo básico. Primero, ¿no es cierto?, es lo que se llama el prefacio. Facio, facere, es justamente hacer. Y pre es antes de hacer la consagración. Entonces, ese prefacio, si ustedes lo pudieran ver en el misal, ¿no es cierto?, es una oración continua que comienza, como decía, con el Señor esté con ustedes. Después levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿Ah? Y ahí comienza un relato, ¿no es cierto?, que nos invita a tomar conciencia lo que vamos a celebrar. Y termina con el canto o la recitación del santo. Después de eso, depende de la plegaria eucarística que uno tome, ¿ah? El número, ¿no es cierto?, puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la reconciliación 1, reconciliación 2, iglesia 1, iglesia 2, iglesia 3, niños 1, niños 2, niños 3. ¿Ah? Cualquiera de esas van cambiando las palabras, pero viene justamente una invocación al Espíritu Santo, que es cuando justamente la epíclesis, siempre cuando uno impone las manos, le está pidiendo al Espíritu Santo que venga. Por eso que en todos los sacramentos hay eso. Cuando nos vamos a confesar, nos imponen las manos. Cuando uno celebra un matrimonio, impone las manos para pedirle al Señor que confirme el consentimiento que han manifestado. Cuando bautizamos, uno impone las manos sobre el niño pidiendo que venga el Espíritu Santo. Siempre que haya imposición de manos, es pedir, ¿no es cierto?, esa presencia del Espíritu. Después, ¿no es cierto?, de eso viene la narración de la Eucaristía, ¿no?, de la institución de la Eucaristía, que si ustedes ven en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, no en San Juan, ¿ah? Aparece, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús, estando en la última cena, tomó el pan, pronunció la bendición y dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Esto es mi sangre derramada, ¿no es cierto?, por la nueva alianza. Tomen, ¿no es cierto?, todos los que están aquí presentes. Entonces, no lo digo textual, ¿no es cierto?, sino que lo digo parafraseándolo, es la narración de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, y ese es el momento de la consagración. Si uno tuviera que explicarle a un niño, ¿ah?, en qué minuto ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo del Señor, habría que decir en la narración de la institución de la Eucaristía. Si yo, por algún error, me salto esa parte, ¿ya?, no hay consagración. No hay consagración. ¿Ah? Después de eso, viene lo que se llama la anamnesis. ¿Ya? En que si ustedes, ¿no es cierto?, se acuerdan de alguna de las oraciones, justamente decimos, es como empezar a recordar el misterio pascual de Cristo, porque el Señor, ¿no es cierto?, en la última cena entregó su vida para darnos vida a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es como un recuerdo, una conmemoración. Hacemos presente nuevamente en ese momento, ¿no es cierto?, lo que pasó cuando Cristo estuvo en la última cena. Y después, ¿no es cierto?, esto termina, ¿no es cierto?, ese ofreciendo al Padre, ¿no? Primero hacemos recuerdo y después le decimos: Señor, y esta ofrenda te la ofrecemos en tus manos. Acuérdense que uno lo ofrece por los difuntos, lo ofrece por los vivos, y ahí vienen las intercesiones. Y por último termina con esa doxología, ese es el nombre o una alabanza final: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en ese minuto con los diáconos o el sacerdote solo, tiene las ofrendas en alto. Acuérdense siempre que estamos renovando un sacrificio. Entonces, así como en la antigua alianza tomaban y ofrecían el cordero o los animales, nosotros tomamos el cuerpo de Cristo, que ya no es pan, ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, y lo ofrecemos al Señor, lo ofrecemos a Dios. Entonces, esa es la doxología final. Por eso es que yo los animo a, muchas veces nos puede pasar, y a lo mejor podemos estar cansados, un poco distraídos, y perdemos ese momento tan, tan bonito que es toda esta historia, recuerdo, ofrecimiento, ¿no es cierto?, que se lo hacemos al Señor,
para llegar al final a poner, ¿no es cierto?, en las manos y ofreciéndolo al Señor. Por eso que, lo digo, ¿no es cierto?, con los diáconos, tomamos, ¿no es cierto?, el cuerpo y la sangre del Señor y lo levantamos para ofrecerlo al Señor, porque es un sacrificio, es un ofrecimiento, ¿no es cierto?, en este altar, que es el centro, ¿no es cierto?, de la Eucaristía. Esa es la plegaria eucarística. ¿Ah? Y por último, tenemos el rito de la comunión, ¿ah? Que tiene como finalidad, así como teníamos los ritos iniciales, tiene la finalidad, ¿no es cierto?, de prepararnos a comulgar. ¿Ah? Inmediatamente la asamblea prepara la asamblea para para comulgar, en el fondo, recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y también, así como esta parte tiene 3 partes, comprende algunos momentos: el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan, que es el Cordero de Dios, y la comunión. Entonces, veamos el Padre Nuestro. ¿Ah? El Padre Nuestro, ¿no es cierto?, es la oración que el Señor nos enseñó. Y pedimos el pan de cada día y nos reconocemos como hijos de Dios. ¿Ah? Por eso es que yo hace poquito hice una predicación que justamente decía: muchas veces rezamos tan de memoria este Padre Nuestro que no tomamos conciencia de lo que estamos rezando. Entonces, ojalá cada vez que vengamos a la misa podamos detenernos un poquito y decir: Señor, prepara mi corazón, ¿no es cierto? Pedimos este pan que vamos a recibir en la comunión y nos reconocemos como hijos de Dios. Esta oración está precedida de una pequeña, ¿no es cierto?, introducción, una invitación, y seguida de una palabra técnica que se llama embolismo, que es como una prolongación, que se acuerdan que termina, ¿no es cierto?, diciendo, no me la sé de memoria, pero líbranos, Señor, de todos los males, ¿no es cierto? Y el pueblo concluye, ¿no es cierto?, con: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Entonces, el Padre Nuestro, ¿no es cierto?, si bien sabemos la oración, no termina con el amén, porque el amén, ¿no es cierto?, como que cierra la oración, sino que se prolonga, ¿no es cierto?, con ese: líbranos, Señor, de todos los males. Y el pueblo, ¿no es cierto?, también responde con ese: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Después, el rito de la paz. Es justamente que ustedes saben lo que significa la palabra iglesia. Significa asamblea reunida. Es como una comunidad de hermanos. Entonces, por eso es que el rito de la paz está puesto aquí, justamente en el sentido de que cuando en el Evangelio el Señor dice: si tienes alguna deuda con tu hermano, anda, reconcíliate, y después te acercas, ¿no es cierto?, a presentar la ofrenda y a recibir el cuerpo de Cristo, es justamente para eso, para que ya tengamos ese corazón en paz, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, representa la unidad de la iglesia en sí misma y pidiendo, ¿no es cierto?, por toda la familia humana. Por eso es que aquí digo también alguna cosa que algunos sacerdotes muchas veces cometemos ese error ¿no es cierto?, de hacer lo que no se debe. Por eso digo que esta introducción al general misal romano nos ayuda, porque aquí está todo dicho lo que tenemos que hacer y también lo que no tenemos que hacer. Hay sacerdote que dice: digámoslo todos juntos, ¿no es cierto? Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no es cierto? Entonces, no, eso es una parte que hace solo el sacerdote, invocando la paz para toda la iglesia. Y después, ¿no es cierto?, la iglesia, los fieles, cada uno, ¿no es cierto?, expresan esa comunión eclesial y mutua antes de la comunión, dándose el signo de la paz. Una cosa importante: el rito de la paz se puede eliminar en la semana. A lo mejor les ha tocado alguna vez, ¿no es cierto?, que van a misa y no les dan el saludo de la paz. El sacerdote nos dice: dense el saludo de la paz. Porque algunas partes de la misa se pueden, ¿no es cierto?, acortar. Por ejemplo, en la semana no cantamos ni rezamos el himno de gloria, no rezamos el credo, ¿no es cierto? Hay veces que uno puede ir a una misa y que no hay peticiones. Puede haber una misa que no haya prédica. Y también puede haber una misa que no tenga este rito de la paz. Entonces puede ser. Ahí lo dejo abierto por si alguna persona quiere preguntar algo después. Y por último, o sea, en siguiente viene la fracción del pan. Este gesto significa que los fieles, aun siendo muchos, en la comunión son un solo pan que se entrega, se da. Como dice ahí, ¿no es cierto?, la fracción del pan comienza después de haberse el saludo de la paz. Y por eso que yo lo hago a propósito y lo converso con los coros aquí, ¿no es cierto?, que no partan el canto del Cordero de Dios cuando estamos dándonos el saludo de la paz, porque se pierde el gesto de la fracción del pan. Cuando uno se está dando la paz, ¿no es cierto?, y justamente el sacerdote hace la fracción del pan, perdemos ese gesto que es cuando el Señor se parte y se entrega.
como sacrificio. ¿Ah? Entonces, por eso yo lo hago aquí, muchas veces converso con los coros y espero a que nos demos el saludo de la paz. Inmediatamente después, ¿no es cierto?, hacemos la fracción del pan y en particular, me lo enseñaron en el seminario, mostrar esta hostia que está partida, esta hostia que se ha, ¿no es cierto?, partido para darnos vida a nosotros. ¿Ya? Después hay una palabra media complicada que se llama la inmixtión, ¿ya? Que es cuando el sacerdote, ¿no es cierto?, corta un pedacito. Si ustedes han visto alguna vez una hostia, ¿no es cierto?, hay algunas que tienen un dibujo, una línea, y tienen una esquina que se puede cortar. Se corta y se pone una partícula dentro del cáliz, significando esa unidad del cuerpo y la sangre del Señor. Una vez un niño me preguntó y me dijo, padre, usted cuando hace la consagración dice, tomen y coman todos de él. Y yo nunca he bebido del cáliz, me dice, nunca he bebido la sangre. Entonces me dice, me falta una parte del cuerpo de Cristo. Y yo le dije, no, porque cuando el sacerdote corta una parte y la pone en el cáliz, está significando la unidad del cuerpo y la sangre del Señor, y cuando nosotros comulgamos, estamos comulgando su cuerpo y su sangre. ¿Ah? Entonces, eso significa esa palabra complicada, inmixtión, ¿ah? Que se junta el cuerpo y la sangre al poner esa partícula en el cáliz. Después el sacerdote se prepara para comulgar, ¿no es cierto?, con una oración en secreto. ¿Ah? Mira, a mí me pasa que cuando me sacan del contexto de la Eucaristía, estas oraciones que uno las ha rezado, yo 21 años, no me las sé de memoria. ¿Ah? Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que por voluntad del Padre y en unidad del Espíritu Santo, diste por tu muerte vida al mundo. Líbrame de todas mis culpas y de todo mal. Por tu cuerpo y tu sangre, concédeme cumplir siempre con tus mandatos y no separarme nunca de ti. Amén. Y ahí uno se arrodilla y muestra a los fieles el cuerpo de Cristo, ¿ah? Sobre la patena y el cáliz, y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Ah? Entonces ahí nosotros todos respondemos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahí se comienza el momento de la comunión. ¿Ah? Aquí puse lo que les dije un poquito más adelante, ¿no es cierto?, que es muy de desear que los fieles participen del cuerpo y la sangre del Señor, ¿no es cierto?, con hostias consagradas en la misma misa. ¿Ah? Ojalá siempre pudiéramos, ¿no es cierto?, consagrar justo, pero ustedes, los que son ministros de comunión aquí en la parroquia, es imposible. Hay veces que vienen 700, hay veces que vienen 400 personas a la misa, entonces tenemos que tener una reserva en el altar. Pero lo ideal sería si nosotros hacemos un retiro, a lo mejor una misa más chiquitita, cuando celebramos una misa a lo mejor en alguna actividad, es justamente poner las hostias justas para que, ¿no es cierto?, se realice esa consagración, ¿no es cierto?, y no tengamos que comulgar las hostias que se consagraron en la misa anterior. ¿Ah? Entonces, bueno, eso solo se puede hacer cuando uno conoce el número exacto. ¿Ah? Por eso dice el misal romano en el número 85, es muy de desear que los fieles participen con el cuerpo y la sangre del Señor consagrados en esa misma misa, que muchas veces en la práctica no se puede hacer. Después, ¿no es cierto?, viene el momento de la comunión, el canto, ¿no es cierto? El canto de la comunión, yo me acuerdo de una persona en el curso de ministro de comunión dijo, muchas veces ponen tanto canto que no tenemos tiempo para rezar. Y es cierto, yo reconozco mi pecado, que muchas veces uno a lo mejor pone un canto, pone otro canto, y no dejamos tiempo de silencio, ¿no es cierto?, para acumular. El canto, lo digo como una norma litúrgica general, es un acompañamiento de los movimientos. Entonces, ojalá uno pusiera un canto de comunión solo cuando se está dando la comunión y después dejar un ratito de silencio tranquilo para que la persona, ¿no es cierto?, pueda rezar tranquilo. ¿Eh? Entonces, por eso dice, se inicia mientras el sacerdote comulga y debe expresar la unión de las voces, la unión espiritual de quienes comulgan, manifestar el gozo, esclarecer la doble índole comunitaria, ¿no es cierto?, de la procesión, que nos acercamos a la Eucaristía y que también vamos, ¿no es cierto?, llenos del cuerpo de Cristo. Los que cantan, ¿no es cierto?, el coro, ahí siempre hay un comulga, ¿no es cierto?, en el momento más conveniente. Aquí nosotros lo hacemos al principio y a veces pasa que también al final, el coro San Pedro que está arriba, tenemos que subir a darle la comunión, ¿no es cierto?, al final de la misa. Pero, vuelvo a insistir, ojalá, ¿no es cierto?, cuando nos toque preparar una misa, poner 1, 2 cantos, depende de la cantidad de gente, y dejar un rato de silencio para que podamos rezar
con la comunión. Cuando no hay canto, se puede decir, ¿no es cierto?, una antífona que está propuesta ahí, ¿no es cierto?, que la puede decir, ¿no es cierto?, un fiel, un lector o el mismo sacerdote antes de distribuir la comunión. Yo muchas veces la hago, a pesar de que hay canto, cuando ya terminamos la oración, o sea, como para cerrar un poco el momento de la comunión. Y terminada la comunión, ¿no es cierto?, como dice ahí, se puede orar un ratito en silencio, o también se puede entonar algún salmo o un canto de alabanza, pero ojalá que no interrumpa ese momento de oración. ¿Ah? Y todo este momento, ya, acuérdense que tiene tres partes: primero la preparación de los dones, después la gran plegaria eucarística, ¿ya? Y después tiene el momento de la comunión, ¿ah? Termina con esa oración después de la comunión, post-comunión, así se llama. Y concluye este rito, nosotros, con la súplica de que los frutos del misterio celebrado impregnen nuestra vida. Y por eso, al igual que las otras dos oraciones que hemos hecho, la asamblea, cada uno de ustedes, nosotros cuando estamos celebrando la misa, termina con ese amén. ¿Ah? Que recuerden siempre que ese amén es un así sea. ¿Ah? La oración inicial: Señor, te pedimos, ¿no es cierto?, que nos regales el don de la paz. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, rezamos una oración más o menos parecida que decía: Señor, que los frutos de tu Eucaristía transformen nuestra vida. Amén. ¿Se fija? Entonces, es bien importante, ¿no es cierto?, esa oración final, donde reconocemos los frutos y le damos gracias al Señor. Bueno, una síntesis así para quedarnos ahí con la mirada, ¿no es cierto? Tres partes: la liturgia eucarística: preparación de los dones, que se presentan en el altar, el pan, el vino, el agua, se prepara el altar, se arma. Después viene la plegaria eucarística, donde se da gracias por todo lo que recibimos y se produce la consagración. Y después, ¿no es cierto?, la última parte es la fracción del pan y la comunión, donde se recibe el cuerpo y la sangre del Señor. Como les decía, en ese documento que les ha mandado Javier, ¿no es cierto?, está entre los números 73 y 89. Ahora, yo terminé aquí, ¿no es cierto? Entonces dejamos de compartir y dejamos abierto a las preguntas. Ahí me apareció el mouse sin ningún problema. ¿Ah? No sé si hay aquí preguntas. No puedo descargar el archivo. No se escucha. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Padre, A ver, sí puedo que mueve los labios, pero no se escucha. Tienen que habilitar el micrófono. ¿No? Ah, ya. No hay ninguna pregunta. Santiago. Santiago. a ver, cuando usted hace la presentación del cuerpo de Cristo, digamos, y la sangre en el momento de la consagración, eh, normalmente uno está con la cabeza gacha, digamos, pero en alguna parte vi que el ideal es mirar al cuerpo de Cristo, digamos, a la sangre de Cristo. O sea, no perderse ese momento en que usted lo está presentando, de realmente mirarlo a él, digamos. ¿Qué, qué nos sugiere usted, padre? Mira, me lo pones en bandeja para explicar otra cosa más, ¿no es cierto? A ver, recordemos que nosotros venimos de una tradición, ¿no es cierto?, desde la última cena, ¿ah?, hasta nosotros, pasando también por la misa de San Pío V, que no sé si alguno de ustedes pudo participar, que era de espalda, ¿no es cierto? Entonces, el único momento cuando los fieles podían ver el cuerpo de Cristo es cuando se elevaba, ¿ya? Que se elevaba sobre el sacerdote. Y ahí, un momento antes, ¿no es cierto?, cuando comenzaba la consagración, se tocaban las campanas, ¿ya? ¿Por qué? Antiguamente, ¿no es cierto?, mientras se estaba celebrando la misa, como era en latín y nadie entendía nada, un momento que se hacía catequesis durante la misa. Entonces, la campana tenía un doble sentido: decirle al predicador, mira, ¿por qué me salen esos globos? La otra vez me pasó lo mismo, ¿te acuerdas, María Luz, que también me salieron los globos? Bueno, ¿qué me hiciste, Javier? ¿Qué me hiciste que me pones globos ahí? ¿Ah? No veo ningún rollo.
Bueno, a lo mejor es la alegría de la, de la Eucaristía, pero bueno. Bueno, estaba diciendo, la campana tiene un doble sentido. Decirle al predicador, mira cómo salen los globos de nuevo. ¿Qué hago que salen los globos? Bueno, El diablito ahí mete la cola. no, En la otra vez me reacciones, pasó lo mismo, ¿te acuerdas, María Luz? Bueno, abajo en reacciones, no, si lo vimos. no, pero es que hay una parte que dice reconocer gestos de manos. En reacciones, Reconocer, ¿está activado eso, no? a ver, ¿dónde veo eso? Abajo, en el menú de abajo, donde dice reacciones, al lado de mostrar ¿Sí? si da clic a la derecha, A ver, bueno, después lo vemos si quieres diciendo. Padre, reacciones mejor, animadas. si los globos pasan derecho y se van, no a cada rato. ¿Me pasan a mí los globos? Pasan para arriba y se van, así que no olvídese los globos. Sí, Se escucha perfecto lo que usted dice. Y ahora me quedó un no puesto ahí, pero no sé cómo sacarlo eso. Ya, bueno, no sé lo que pasa. Eh, Ya, lo dejo ahí nomás. Bueno, lo que les explicaba, justamente que la campana, lo que me preguntaba Santiago, ¿no es cierto?, de esto de mirar, justamente la campana lo que indicaba para que se quede callado el que está predicando y también para que la gente pueda levantar la vista y ver al Señor que estaba ahí justamente en la consagración. Y ese toque de campana quedó porque ahora estamos todos mirando al altar. Entonces, claro, a nadie habría que decirle, oye, está pasando algo aquí. Entonces, pero quedó también para un llamado de atención de que justamente puede pasar lo que dice Santiago, de que estemos mirando hacia abajo y digamos, ahora es la consagración, ahora es el momento de la consagración. Entonces, eh, había también, aquí aprovecho de explicar otra cosa que también la gente muchas veces pregunta cuántas veces podemos comulgar en la misa, ¿ya? Porque había una tradición de ir buscando misas para mirar al Señor y comulgar. Entonces se limitó a que una persona puede comulgar una vez al día o una segunda vez cuando escucha la misa completa, porque se empezó a pedir se empezó a poner como una gula espiritual, podríamos decir. Entonces, vuelvo a la pregunta que dices tú, ojalá uno esté mirando al Señor que está ahí. Acuérdense cuando el texto del Evangelio dice, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Estamos, ¿no es cierto?, hablando de la cruz de Cristo. Pero cuando estamos celebrando la Eucaristía, estamos celebrando la muerte y resurrección del Señor. O sea, ojalá nosotros podamos mirar al Señor que está ahí. Si no lo hacemos, no pasa nada. Pero ojalá nosotros contemplar ahí el sacrificio. No sé si respondo bien. Sí, gracias, padre, muy bien. hay Aquí una pregunta en Víctor el me chat. pregunta, ¿por qué no se reza el alma de Cristo después de la comunión? ¿Ya? A ver, hay en muchos lugares que se reza y en otros lugares que se canta. ¿Ah? Porque, claro, eso es un acto de devoción. Ojalá, como dice justamente la introducción al misal romano, se haga un canto, que puede ser el alma de Cristo, o se haga silencio. Entonces, también se podría rezar, pero ahí un poco hay que ir variando. No digo que no se haga y no digo que se haga siempre. Puede ser y también se puede variar. Si uno hace siempre lo mismo, muchas veces podemos caer, como lo he dicho, en la rutina y nos pasa con el Padre Nuestro, nos pasa con el Credo, nos puede pasar con el Gloria, que a lo mejor lo ponemos a repetir. Entonces, Víctor, sí se podría, ¿no es cierto?, rezar, pero no es una obligación hacerlo, porque dice justamente la introducción al misal romano que puede ser un salmo o puede ser un canto adecuado o simplemente silencio, o una oración recitada también podría ser. Entonces podría ser el alma de Cristo, pero podría ser otro también. ¿Alguna otra pregunta, Sí, yo tengo una. Yo, Paula? yo una vez vi los errores que cometemos en las misas y ¿Ya? sabía,
leí un artículo que decía los 10 errores que cometemos normalmente en una misa. Y uno de los errores que decía ahí que cometemos es abrir las manos al rezar el Padre Nuestro. ¿Es así o no es así? Ahí quedé con la duda. Que eso lo hace solo el sacerdote o los diáconos, salía. A ver, hay algunos ministros de comunión aquí que estuvimos con el padre Osvaldo hace tiempo, ¿no es cierto? A lo mejor alguno de ustedes puede responder, ¿o no? ¿La Yo quedé Beatriz? con la duda después de leer eso, entonces no sé si es correcto o no. A ver, ¿hay algún ministro por ahí que pueda? La María Esther, Alejandro, la Beatriz, Están en Fernando, silencio, ¿no? Don Alberto está levantando la mano. don Ahí, Alberto. Siempre tiene que tirar el audio, don Alberto. recuerdo muy bien de que él decía que había tener la misma actitud que tiene el sacerdote, que es levanta las dos manos poniendo las palmas hacia adelante, porque era casi una imitación de los antiguos íconos cristianos. Y yo lo hago. Y también, ¿no es cierto? Le sumo a lo que dice don Alberto, que el sacerdote está imitando a Cristo crucificado, ¿ya? O sea, no celebro con las manos así, sino que así. Entonces, no es que esté bien o mal, ¿ah? Eso está en la libertad, ¿no es cierto?, de la persona. Recordemos siempre lo que yo dije al comienzo. Nosotros venimos de la tradición judía, ¿ah? Paula, nosotros estuvimos en Tierra Santa, nosotros en el Muro de los Lamentos, y el Shema Israel, ¿no es cierto? Recuerda Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Entonces, los judíos rezan con todo el cuerpo. Por eso que uno los ve que se están moviendo, ¿no es cierto? Y la oración, si es una oración de petición, si es una oración de alabanza, tiene distintos gestos y tiene momentos, las manos las juntan, las separan, ¿no es cierto? Porque están rezando, a lo mejor está haciendo una petición y tiene que estar con la cabeza más gacha o está, ¿no es cierto?, alabando y está con las manos abiertas. Entonces, nosotros también heredamos esa tradición. Entonces, yo muchas veces lo he dicho, si uno conversara con un judío, ¿no es cierto?, y uno está sentado a lo mejor en una plaza con el pie cruzado arriba, ¿no es cierto?, con las manos juntitas, el judío me diría, no está rezando. No está rezando. Porque no está con todo su cuerpo alabando al Señor o pidiéndole al Señor. Entonces, nosotros también, ¿no es cierto? Como somos heredamos una tradición judía, rezamos con nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, por eso que hay postura, que eso sería otro, a lo mejor, curso de liturgia, las posturas dentro de la misa, de rodilla, de pie, ¿no es cierto? Atento. ¿Cuántas veces uno ve gente que está sentada y está con el pie arriba, ¿no es cierto? Así como que estuviera en el living de la casa, con los brazos echados atrás, en la banca. Son posturas también que tenemos que tener. Entonces, vuelvo a la pregunta que decía la Paula. No es que esté bien mal, no es que sea un error, ¿ah? Sino que es una postura que podemos tomar, ¿ah? Por ejemplo, yo lo digo por mí. A mí me cuesta ponerlas así. Yo prefiero ponerlas así, ¿ah? Como una petición, ¿te fijas? Y el padre Osvaldo lo dijo ese día. Hay sacerdotes que las ponen así y otros sacerdotes que las ponen así. No se alcanza a ver, yo las pongo así, ¿ah? Como pidiéndole al Padre, ¿ah? Entonces, si se fijan, yo muchas veces rezo así, de repente me acuerdo y las pongo así, porque yo sé que la liturgia dice que tengo que ponerlas así. Pero no es que esté bien o mal, yo no me atrevería a decir en blanco y negro, sino que son opciones que la persona quiera rezar, ¿ah? O sea, como quiere rezar, tomando la tradición judía, ¿no es cierto? Con todo tu cuerpo, con toda alma, con todo tu espíritu. No sé si respondo, Paula. Y me responde y me quedo más tranquila porque no sabía si era, porque No, decía era un error. Entonces no. yo quedé, Mira, quedé yo me como, acuerdo en el seminario, había una frase que yo siempre la digo, ¿ah? Hay que amar la liturgia, pero muchas veces temerla a los liturgos, ¿ah? Porque ponemos una cantidad de normas que esto se puede, que esto no se puede, que las manos juntas, que los dedos así, que la cosa, que el pañito, y eso nos agota la liturgia.
¿Te fijas? Porque si uno está preocupado de que si caminé 3 pasos para allá, 3 pasos para acá, nos convertimos como los judíos, 635 preceptos para alabar al Señor. Entonces, la Eucaristía tiene que ser, ¿no es cierto?, un gozo que estamos celebrando, conversando y alabando al Señor. Así que no es que esté bien, no es que esté mal. Muchas gracias. A ver, aquí Víctor pregunta, ¿no es cierto? Cuando se reza por los difuntos, la misa es válida si hay una o más personas difuntas. ¿Su eficacia es igual para todos? A ver, buena pregunta porque me abre también para otra cosa, ¿ya? Yo como sacerdote no celebro la misa porque hay gente. ¿Ah? Esto no es como un espectáculo, así ya. Va a haber espectáculos si hay mínimo un espectador. ¿Ah? La misa tiene su valor por sí mismo. Yo he celebrado muchas veces, de hecho ahora me quedé en Tierra Santa cuando estuve una semana después y celebré misa solo en, ¿no es cierto?, la gruta de Getsemaní. ¿Ah? La misa tiene un valor por la celebración de la misa, por la salvación de las almas. Yo me ordené justamente para ofrecer el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo entero. Entonces, lo que pregunta ahí, ¿no es cierto, Víctor? Que si hay un difunto o no hay ningún difunto, uno puede ofrecerle igual. Yo siempre tengo una intención por la cual ofrezco la misa. Aquí, ¿no es cierto?, gracias a Dios tenemos muchos difuntos, entonces uno la aplica por todos los difuntos. Y fíjense ustedes que en la misma misa, en la misma plegaria eucarística, que no lo pudimos decir ahí, ¿no es cierto?, dice una intercesión por todos los difuntos. O sea, aunque no haya ninguno, uno está rezando igual por todos los difuntos. Entonces, las misas por los difuntos, ¿no es cierto?, no es que sea válida o inválida. Uno celebra la misa por la eficacia, ¿no es cierto?, que tiene el sacrificio de Cristo. ¿Respondo, Víctor? Sí, padre, me queda claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Padre, una Liliana. consulta. Cuéntame, uno ha escuchado mucho, o sea, cuando está usted elevando la hostia, uno tiende a agachar la cabeza y bajar la mirada. Pero también he visto, al igual que Paula, que uno debiera mirar en ese momento la elevación de la hostia y del vino. Eso fue lo que se estuvo diciendo. Sí, me lo preguntó Santiago recién, a lo mejor no estaba, pero sí, Mm, sí. O sea, sí, uno, no se estaba, pero no lo entendí como yo lo quería entender, explicar. a ver, lo que pasa es que lo que quiero decir es justamente que si uno está participando, ¿no es cierto? Uno, ¿no es cierto?, tiene que mirar justamente, ¿no es cierto?, lo que está pasando. ¿Ah? También hay que reconocer que la Eucaristía tiene muchos actos de piedad, ¿ah? De piedad personal que podemos aprovecharlos también. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen después de la comunión, y esto no es como un deber ser, ¿me tengo que arrodillar o me tengo que sentar para rezar? La libertad de los hijos de Dios. Entonces, un poco lo que le decía a Santiago, ¿no es cierto? De la tradición venía que justamente la campanita nos indicaba ahora es cuando se está realizando y que uno debiera mirar, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, tanto la consagración como la elevación. ¿Ah? Entonces, si alguna persona quiere hacer un acto de piedad y bajar, ¿no es cierto?, como reverencia, también. No es que esté bien, no es que esté mal. ¿Ah? Pero cómo perderse, ¿no es cierto?, ese contemplar al Señor. Acordémonos de ese texto, como lo decía con Santiago, cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿Ah? Estamos contemplando, ¿no es cierto?, el sacrificio de la entrega de Cristo por nosotros. Entonces, yo recomendaría mirarlo. De hecho, ¿no es cierto?, siempre nos recomiendan cuando aprendemos a celebrar la Eucaristía, que levantemos, ¿no es cierto?, el cáliz y la hostia a la altura de la vista, para poder, ¿no es cierto?, contemplar al Señor. ¿Respondo, Liliana? Sí, padre, Bien. perfecto. Muchas gracias. Nos quedan 7 minutos, creo, ¿no? ¿O estamos pasadísimos? Hola, tía. ¿Alguna otra pregunta? No, sí, hay más. ¿Qué vaya a hacer? No, si son... Padre, Santiago. solo a lo mejor compartir algo que me pareció interesante cuando
buscando mucho antes, esto fue a comienzo de año, que me nació la inquietud de justamente buscar todo esto de una misa explicada y a lo mejor compartirlo porque me pareció interesante que figuraba ahí que casi todas las iglesias tienen como un peldaño que es donde está toda la comunidad en definitiva. Y después para llegar al altar hay 3 peldaños. Y el primer peldaño, en definitiva, cuando uno entra a la nave central, es básicamente como para separar lo ordinario con lo divino. Y después estos 3 peldaños para llegar al altar es como en memoria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo preguntarle si hay algo de cierto en ello, digamos. A ver, me pones también como para explicar otra cosa. Esos 3 peldaños que están más arriba donde está el altar tienen un nombre propio que se llama presbiterio, ¿ya? Que es donde están los presbíteros, ¿ah? Los que tenemos el sacramento del orden, tanto los diáconos, ¿no es cierto? Cuando ustedes como ministros de comunión suben las escaleras y quedan, ¿no es cierto?, al nivel del altar, están en el presbiterio, ¿ya? Y es un lugar que está destinado solo, ¿no es cierto?, a la celebración de la Eucaristía. Por eso que pasa de repente que de repente sube un niño, ¿no es cierto?, que se pone a jugar. Cuando yo estuve en los bautizos, de repente me pasa que un niño se arranca y se pone a sentarse en la sillita que está ahí, ¿no es cierto?, y se sienta y se mueve. Uno dice, bueno, cuidemos ese lugar sagrado, ¿no es cierto? Entonces, un poco por los nombres que estamos hablando, ¿no es cierto?, eso se llama el presbiterio, y por eso tiene unos escalones que está un poquito más elevados, ¿no? A ver, si los 3 peldaños son por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo creo que es una interpretación espiritual, ¿ah? No, yo no sabía, porque hay de repente algunos presbiterios que tienen más. Por ejemplo, si tú vas a la catedral, tiene más de 3 peldaños, ¿ah?, para llegar al presbiterio, ¿ah? Entonces yo creo que puede ser una bonita interpretación espiritual, ¿no es cierto?, que estamos como subiendo en esta Santísima Trinidad. Pero lo más importante es reconocer que ese lugar está destinado, ¿no es cierto?, a los que tienen el sacramento del orden, ¿ah?, para celebrar la Eucaristía. O sea, sería, a ver, salvo nosotros cuando Samuel, ¿no es cierto?, vamos a hacer a lo mejor un bautizo de adulto, uno pone una pila bautismal en el presbiterio para que sea como un símbolo en la misma Eucaristía. Pero cada cosa tiene su lugar. O sea, la pila bautismal está justamente donde está el bautisterio. Esto se llama el presbiterio. Entonces, no me atrevo a decir que los 3 peldaños son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sí, ¿no es cierto?, que este es el lugar del presbiterio. ¿Mm? No sé si respondo. Sí, gracias. Una última pregunta podría ser. ¿No? Bien. Terminemos entonces porque ya son cerca de las 10 de la noche, son las 9:57. Así que démosle gracias al Señor, y yo estoy seguro que muchas veces, como decía justamente el Evangelio de día, yo lo predicaba, cuando empezamos a hablar las cosas de Dios, ¿no es cierto?, se nos abre mucho más el corazón y nos surgen mucho más preguntas. A lo mejor van a quedar dando vuelta y que podemos responderlas a lo mejor más adelante. Ojalá que quedemos meditando, ¿no es cierto?, esta gran plegaria eucarística que es en la consagración, ¿no es cierto?, cuando presentamos los dones, cuando vengamos a misa, ¿no es cierto?, presentarnos también con el Señor para que Él también nos vaya convirtiendo. De hecho, hay una parte de la plegaria que dice que Él nos transforme en ofrenda permanente, ¿ah? Cada vez que vayamos a la misa nos vayamos transformando en una ofrenda para ofrecerle al Señor nuestra vida y todas las cosas que hacemos. Así que pidámosle esa gracia al Señor y los invito a que lo pidamos por intercesión de la Virgen María. Así que pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Virgen Santa, Madre nuestra, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres eucarísticos como eres tú,
que podamos también, cada vez que recibamos la comunión, podamos llevarla como un pequeño sagrario a nuestras casas, a nuestros hogares, que vayamos por la calle, ¿no es cierto?, irradiando, ¿no es cierto?, la gracia de Cristo que impregna el mundo entero. Ponemos en tus manos, ¿no es cierto?, todo lo que podamos acoger en nuestro corazón para que tenga fruto en nuestra vida espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le pedimos al Señor que cada uno de ustedes les regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. Que descansen, ¿no es cierto? Que duerman bien.